buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora a la que sintonicen este podcast. Mi nombre es Michelle Wabi y les doy la bienvenida a este podcast dedicado a la incursión, análisis y estudio de temas relativos al derecho fiscal. En el capítulo de hoy abordaremos de forma general los distintos medios de defensa en materia fiscal y administrativa que tienen a su disposición los administrados y contribuyentes para tratar de nulificar o revertir los actos de la autoridad que le causen una afectación en su esfera de derechos. Comenzamos. Primeramente, resulta importante clasificar los distintos medios de defensa en materia fiscal y administrativa en dos grandes categorías. Por un lado, tendremos los recursos administrativos y por el otro, los recursos contenciosos administrativos. Iniciaremos analizando los recursos administrativos, los cuales a su vez también clasificaremos en dos categorías. Primero, los recursos administrativos en materia fiscal y segundo, propiamente los conocidos como recursos administrativos. Ahora bien, sin importar si el recurso es en materia fiscal o en materia administrativa, tienen en común una serie de características que vamos a señalar. La primera característica es que los recursos administrativos no son contenciosos. Esto quiere decir que no existe una contienda legal propiamente hablando, dado que tenemos a un administrado o contribuyente que busca revertir el acto de la autoridad, pero la solicitud de nulidad se hace ante la propia autoridad que emitió el acto, lo que significa que no existe un tercero ajeno a la controversia que dirima o resuelva el recurso, sino que será la propia autoridad emisora del acto la que decida si revoca total o parcialmente su actuación. Luego entonces, no existe el planteamiento de una litis, sino que resulta ser una reconsideración administrativa ante la propia autoridad. La segunda característica radica en que todos los recursos administrativos son uninstanciales. Esto quiere decir que no se siguen necesariamente en forma de juicio, puesto que tienen una sola instancia, por lo que entonces el contribuyente o administrado que utilice los recursos administrativos tendrá que hacerlo en una sola promoción, redactando desde el inicio todos los hechos que suscitaron, articulando todos los conceptos de impugnación que le causen agravio y adjuntando todas las pruebas que logren evidenciar los extremos de su pretensión. Es oportuno mencionar que la autoridad resolutora del recurso podrá hacer, en ciertos casos, requerimientos a la parte promovente, como lo puede ser una prueba ofrecida pero no presentada, el poder de representación de la parte promovente en caso de no estar claro quién representa a la persona moral o incluso a una persona física si un tercero firma en su nombre, o que alguno de los documentos que se presentaron ante la autoridad resultó ser ilegible. Pero hay que señalar que estos requerimientos no constituyen una segunda promoción propiamente, sino que son el perfeccionamiento de la primera. La tercera característica radica en que todos los recursos administrativos son optativos. Esto significa que queda a consideración de los administrados o contribuyentes decidir si acuden al recurso administrativo ante la propia autoridad o prefieren optar directamente por el recurso contencioso. Por lo anterior, no resulta necesario para dar cumplimiento al principio de definitividad en materia fiscal o administrativa, la presentación de los recursos administrativos ante la autoridad emisora del acto. Como comentario al margen, es importante señalar que todos los recursos administrativos se deben promover en las propias oficinas de la autoridad que emite el acto, para que ésta esté en condiciones de conocer los conceptos de impugnación y resolver sobre la legalidad de su propio acto. Usualmente, esto lo realiza el departamento, la subdirección o el área jurídica correspondiente dentro de la dependencia de la Administración Pública Federal. Ahora bien, en caso aparte, se encuentra el recurso administrativo que se promueve ante el Servicio de Administración Tributaria
dado que éste se interpone no en las oficinas de la autoridad, sino a través del buzón tributario del contribuyente, donde se deben adjuntar todas las actuaciones, incluyendo por supuesto las pruebas y los posibles requerimientos posteriores que la autoridad le realice al contribuyente, también serán desahogados a través de ese buzón tributario. En el mismo sentido, será a través del propio buzón que la autoridad hacendaria resolverá y notificará la resolución del medio de defensa. Ahora bien, después de comentar las características generales de los recursos administrativos, vamos a puntualizar cada uno de ellos. En materia de derecho administrativo, tenemos como medio de defensa por excelencia el recurso de revisión, el cual se encuentra contemplado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y es el medio por el cual los administrados que hayan sido destinatarios o receptores de visitas de verificación, de inspección o del propio procedimiento administrativo sancionador y que no estén de acuerdo con el resultado producido por el acto administrativo, podrán optar por presentar este recurso uninstancial ante la propia autoridad que emitió el acto. Por ello, no importa cuál sea la autoridad administrativa, le podemos llamar, por ejemplo, Conagua, Semarnat, Zagarpa, INA, Profeco o la que se nos pueda ocurrir siempre que ésta sea parte de la Administración Pública Federal, que ante sus actos y siempre que nos causen una afectación, podemos optar por el recurso de revisión en materia administrativa para lograr la nulidad total o parcial del acto que nos causa un perjuicio legal. Es preponderante indicar que para poder optar por este recurso administrativo se deben cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, que el acto sea definitivo, es decir, que no exista ninguna otra etapa del procedimiento definido dentro de la ley. Y segundo, que este acto nos cause una afectación a nuestra esfera de derechos. De lo contrario, el recurso administrativo resultará improcedente. Debemos recordar que el recurso de revisión, como todos los recursos administrativos que estamos comentando, tienen como objeto nulificar el acto de la autoridad. Esto quiere decir quitarle los efectos jurídicos que en su momento produjo el acto administrativo. Vamos a poner un ejemplo. Si lo que estoy impugnando en un recurso de revisión resulta ser una multa que tiene una cantidad económica líquida determinada, 20, 30 o 40 mil pesos, el objeto de la presentación del recurso de revisión es anular la cantidad que se me determinó pagar por una sanción administrativa. En este momento nos encontramos con un efecto negativo en nuestra esfera de derechos, porque me causa un perjuicio o una afectación económica que agrava la situación de mi empresa o de mi comercio. Ahora bien, dejando a un lado la materia administrativa, pasaremos a señalar los tres medios de defensa no contenciosos en materia fiscal. Primero, tenemos el recurso de inconformidad ante los actos y determinaciones que pueda hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social a los patrones registrados, para lo cual los patrones contribuyentes contarán con un término de 15 días hábiles para presentar el recurso de inconformidad en las oficinas de la propia autoridad. Es importante mencionar que el objeto de este recurso, al igual que como vimos en materia administrativa, es anular el acto de la autoridad o la determinación liquidatoria realizada por la autoridad fiscalizadora en beneficio del contribuyente. Esto se va a lograr siempre que la cédula de liquidación de las cuotas obrero-patronales se encuentre mal calculada o que en el procedimiento de su determinación hayan mediado vicios o errores que no se ajusten a la norma jurídica. En segundo término, tenemos el recurso igualmente llamado de inconformidad, pero en contra de los actos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, también conocido por todos por su acrónimo Infonavit. Este recurso resulta ser el medio de defensa del que disponen las empresas, los trabajadores o sus beneficiarios
cuando han sido agraviados sus derechos por cierto acto administrativo llevado a cabo de forma ilegal. Su objeto es inducir a la autoridad administrativa a revisar el acto emitido a fin de revocarlo o modificarlo. En este sentido, el artículo 52 de la Ley del Instituto contempla los casos en los cuales las empresas, los trabajadores o sus beneficiarios podrán promover este recurso, siendo los más destacados las controversias sobre la inscripción o alta de trabajadores ante el instituto, el derecho a créditos, la cuantía de las aportaciones obrero-patronales, así como las controversias relativas a los descuentos. Respecto de la forma de tramitación de este recurso de inconformidad, esta se encuentra regulada en un documento normativo distinto a la mencionada ley del instituto, pues para tal efecto se creó el reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Evaluación, que en sus artículos del 7 al 15 esgrimen el procedimiento a seguir durante la tramitación del recurso en comento. Es oportuno señalar que el recurso de inconformidad del Infonavit es el único de los recursos administrativos en el cual se contempla un doble plazo para su presentación, siendo que el término legal para interponer este medio de defensa es de 30 días hábiles para los trabajadores o sus beneficiarios, pero solo de 15 días hábiles para los patrones. Por último, el medio de defensa administrativo en materia fiscal por excelencia lo constituye el recurso de revocación en contra del Servicio de Administración Tributaria. Este recurso es el medio de defensa contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que resulta ser un medio de control interno de legalidad, que tiene como propósito que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo o no conforme a lo que disponen las leyes y reglamentos aplicables a un caso concreto, para luego así decidir si va a revocar, modificar o confirmar la resolución administrativa que le causa agravio al contribuyente. El recurso de revocación procede en contra de las resoluciones y actos de la autoridad tributaria que determinen contribuciones, nieguen devoluciones de impuestos en favor de los contribuyentes, las que dicten las autoridades en materia aduanera, las que causen un agravio fiscal de manera genérica al contribuyente, las que exijan el pago de créditos fiscales, las que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, así como los actos que afecten el interés jurídico de terceros. Es importante mencionar que el recurso de revocación no es procedente en contra de la negativa de condonación de contribuciones, pues esta es una facultad discrecional de la autoridad, para lo cual no se puede interponer este medio de defensa. El plazo para interponer el recurso de revocación es por regla general de 30 días, los cuales se cuentan a partir de que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal. Sin embargo, hay que precisar que existen dos términos adicionales escondidos dentro del Código Tributario, pues el primero es respecto de las violaciones al procedimiento administrativo de ejecución o cuando existe una inconformidad por parte del contribuyente de un avalúo practicado por peritos de la autoridad. Entonces, el recurso de revocación deberá de presentarse a los 10 días siguientes de la fecha de la publicación de la convocatoria de remate. Y también se podrá presentar el recurso de revocación en cualquier momento cuando exista un tercero ajeno al contribuyente que afirme ser propietario de los bienes, negociaciones o titular de derechos que le fueron embargados presuntamente a otro contribuyente. Como ya hemos mencionado, el recurso de revocación, desde el 1 de enero del 2016, no se presenta en las oficinas de la autoridad hacendaria, sino que para ello se utiliza un instrumento digital denominado el buzón tributario. Y es importante mencionarlo porque es el único de todos los recursos administrativos no contenciosos que vimos en el capítulo de hoy
que su presentación no se hace ni físicamente ni en las oficinas de la autoridad que emitió el acta. Con esto, damos por concluidos los medios de defensa administrativos, siendo que en el próximo episodio expondremos los medios de defensa contenciosos que existen en materia administrativa y fiscal. Hasta la próxima.